Muy buenas tardes, señoritas, señores estudiantes. Eh, He tenido que grabar nuevamente la segunda parte de la clase. No, lamentablemente, pues no se ha grabado. Pero aquí le hacemos la réplica, no se preocupe. Estábamos resolviendo el primer ejercicio de dinámica. Vamos a anotar aquí el número 1, en donde ya se hizo el cálculo primero de la tensión 1, que era igual a la ecuación T1 menos 0,799 T sub 2 es igual a 0. Entonces esta le dejamos como una primera ecuación, ya que no se puede calcular, está en función de T1 y está en función de T2. Pero acá a la derecha, al hacer sumatorias de fuerzas en el eje Y, se obtuvo que la tensión 2 valía 14.651,2 newtons. Y esto de aquí ya era o es una de las respuestas de la tensión 2. Entonces lo que hacemos es un reemplazo T sub 2 en la ecuación número 1. Nuestra ecuación número 1 es T sub 1 menos 0,799, y en vez de T sub 2, lo que se calculó, 14.651,2. Y esto lo igualamos a 0. T sub 1 menos, si multiplico 0,799 por 14.651,2, me da 11.706,3 y lo igualamos a 0. Quedándonos que la tensión 1 ha sido igual. Tiene signo negativo en el primer miembro, pasa con signo positivo, 11.706,3, y la unidad de la tensión, que es el newton. Eso es lo que nos pedía, que calculemos la tensión 1 y calculemos la tensión 2. Completado el ejercicio 1, estuvo pendiente, ¿no? Dejo de compartir y ahora vamos al 2. Dice, se aplica una fuerza de 60 kilogramos fuerza a un cuerpo que pesa 110 kilogramos fuerza durante 7 segundos para desplazarlo sobre una superficie horizontal cuyo coeficiente de fricción es 0,2. Con esta información calcular, literal A, la aceleración del cuerpo, literal B, la velocidad que alcanza a los 7 segundos,
Y literal C, la distancia recorrida a los 7 segundos. Entonces, el tiempo que me da 7 segundos está considerado en estos dos parámetros. Acá también me está poniendo como 7 segundos. Vamos a dejar de compartir. Obviamente aquí está el gráfico. Pero vamos a hacerlo eso acá en la pizarra. Número, entonces, 2. Datos del problema. Nos decía, se aplica una fuerza de 60 kilogramos fuerza. F mayúscula es igual a 60 kilogramos fuerza a un cuerpo que pesa 110 kilogramos fuerza. El peso, que es igual a la masa por la gravedad, y esto vale 110 kilogramos fuerza. Durante 7 segundos. Entonces aquí se puso el tiempo de 7 segundos que después nos está repitiendo en cada literal que viene. Para desplazarlo sobre una superficie horizontal cuyo coeficiente de fricción es el coeficiente de fricción nu sub c, que vale 0,2. Con esta información calcular un dato implícito, la gravedad, que vale 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Incógnitas. ¿Qué nomás me pregunta? La parte A, que calcule la aceleración del cuerpo. En la parte B, la velocidad que alcanza a los 7 segundos, la velocidad que alcanza en un tiempo de 7 segundos. Y en la parte C, la distancia recorrida igual a los 7 segundos. La distancia recorrida en estos 7 segundos. Aquí pueden pedirnos en otro tiempo, por eso es importante ir poniendo al frente el tiempo que se solicita o nos da. Esquema. Entonces, este pequeño esquema nos da, tenemos una línea horizontal, los dos bloquecitos, ahí está el primer bloque. Ahí estaría el segundo bloque. Este representa el piso, o si es que es una mesa, la forma horizontal de la mesa. Hay una fuerza dirigida hacia el lado derecho.
una fuerza F, una fuerza F. Entonces el bloque va a estar en esta posición, se aplica una fuerza, llega hasta acá y todo esto representa una distancia. La distancia. Ese es el gráfico, el dibujo que nos da. Trazamos entonces el diagrama de cuerpo libre. Dibujamos nuestro bloque o primero los ejes, ¿no? Vamos al eje Y, al eje X. Y el bloquecito que va a estar en el centro. Ahí. Aparecen las siguientes fuerzas. Esta fuerza, que está dirigida en forma horizontal, ¿ya? La fuerza de rozamiento hacia el lado izquierdo, la normal hacia la parte superior y el peso hacia abajo. Importantísimo las flechas. Entonces la fuerza está dirigido hacia el lado derecho, la normal hacia la parte de arriba y el peso o también MG hacia abajo. En primer lugar vamos a resolver, ya una vez que tenemos el diagrama de cuerpo libre, la transformación de unidades. Porque tenemos de kilogramos fuerza. Estos kilogramos fuerza le vamos a cambiar. Entonces ponemos aquí respecto a la fuerza, que es igual a 60 kilogramos fuerza, una liñita vertical, una liñita horizontal para hacer la transformación. Y la equivalencia que tenemos es que un kilogramo fuerza vale 9,8 newtons. Se simplifica el kilogramo fuerza con el kilogramo fuerza y 60 multiplicado por 9,8 me queda 588 newtons. Pues aquí al frente le ponemos 588 newtons, transformado al sistema internacional. Aquí igual. Es 110 kilogramos fuerza, el peso es igual a 110 kilogramos fuerza, lo mismo. La línea vertical, la línea horizontal, con la equivalencia de que un kilogramo fuerza vale 9,8 newtons. Igual. 110 multiplicado por 9,8, 1078 newtons. Y eso lo ponemos acá. Bueno, ya no me alcanzó, vamos a poner aquí abajito. 1078 newtons. Sabemos que esto va aquí.
1078 newtons. Hecha las transformaciones de estos 2 kilogramos fuerza a newtons, sistema internacional. La solución ahora sí. Literal A. Realizamos la sumatoria de fuerzas en el eje X primero, en el diagrama de cuerpo libre. Como estamos en un plano horizontal, al haber una fuerza, este bloque se mueve en este sentido. Entonces hay movimiento en el eje X. Como hay movimiento en el eje X, lo igualamos a la masa por la aceleración. Todas las sumatorias de fuerzas en el eje X. Acá solo he puesto la rayita y nos faltaba la flecha. Y esta es la fuerza de rozamiento. ¿Qué fuerzas intervienen en el eje X? Primerito, hacia el lado derecho, la fuerza positiva menos la fuerza de fricción al lado izquierdo. Y esto lo vamos a igualar a la masa por la aceleración. Masa por aceleración. La fuerza de rozamiento hay que acordarnos que es igual a el coeficiente de rozamiento multiplicado por la normal. Eso vale la fuerza de rozamiento, igual a masa por aceleración. Reemplazamos todo lo que tenemos. La fuerza vale 588 newtons menos el coeficiente de rozamiento 0,2 por la normal que no conocemos. Esto es igual a esta masa, pero esta masa no la tengo. Encontremos primero entonces la masa. Nosotros sabemos que el peso es igual a masa por gravedad. ¿Sí? Peso es igual a masa por gravedad. Reemplazando lo que vale el peso, este de acá, 1078 newtons. 1078. Esto va a ser igual a la masa, que es lo que me pide encontrar, multiplicado por 9,8, que es el valor de la gravedad. Antepongo el coeficiente 9,8, masa es igual a 1078. La masa es igual 1078, lo dividimos para 9,8. M de masa es igual a 110 kilogramos. Ahora sí, reemplazando aquí, la masa ha valido 110 y esto multiplicado por la aceleración. Como nuestra variable se encuentra al lado derecho, le vamos a pasar al lado izquierdo. 110 a es igual a 588 menos 0,2 multiplicado por la normal. No podemos continuar, esta sería la primera ecuación, está en función de la aceleración y está en función de la normal. La aceleración me pide que calcule, pero no sabemos cuánto vale esta normal. Para eso tenemos que hacer sumatoria de fuerzas en el eje Y, en este eje Y, pero como es un plano horizontal, este bloque no se va a caer, significa que no tiene movimiento, igualamos a 0.
¿Qué fuerzas intervienen en el eje Y? La normal positiva está hacia arriba, menos la gravedad, mg, o el peso. La masa por la gravedad es igual a 0. La normal menos, ¿cuánto vale mg o el peso? 110. Despejando, la normal ha sido igual a 110 newtons. Este valor de la normal, vamos a hacer el reemplazo correspondiente en esta ecuación. Reemplazo la n de normal en la primera ecuación. 110a es igual a 588 menos 0,2 multiplicado por la normal, que eso vale 110. Por 0,2 a ver aquí, en la sumatoria del eje Y hay un problema, que es el siguiente. Que le he puesto el peso en kilogramos fuerza. Como aquí no tuve el espacio, pero esto está transformado a newtons. Ahí es error el reemplazo aquí. Sí, yo le puse antes de haber transformado a newtons, el 110, pero el valor del peso es 1078 newtons. Menos 1078, y esto lo igualamos a 0. Despejando, la normal es igual a 1078, y como es la normal, está expresado en newtons. Ya, ahora sí, con ese valor que vale la normal 1078, continuamos. 110 A de aceleración es igual a 588, menos por más me da menos, y si yo multiplico 0,2 por 1078, obtenemos 215,6. 110 A de aceleración es igual a 588 menos 215,6, 372,4. Finalmente, despejando, nuestra aceleración es igual a 372,4 dividido para 11. A de aceleración va a ser igual, y aquí no le he puesto bien. Ya, esto es 110. 110A. 110A está bien, y aquí 110. Ya. Si yo divido 372,4 para 110, obtenemos un resultado de 3,4. ¿Y cuál es la unidad de una aceleración? Metros sobre segundos al cuadrado. Ya. Calculada la primera parte.
Iremos ahora a la parte B. En la parte B, unas separaciones para que no nos confundamos. Ya, ahí sí, literal B. ¿Qué me pide que encuentre en la parte B la velocidad en un tiempo de 7 segundos? Como hay una aceleración, hablamos de un movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Cuáles son los elementos del movimiento rectilíneo uniformemente variado? La distancia, la aceleración, la velocidad y el tiempo. Esos 4 parámetros tenemos dentro de este tipo de movimiento. La distancia no encontramos, eso me pide como parte C. Entonces, al no tener la distancia, yo le voy a poner que esa no intervenga. La aceleración, eso es lo que quiero encontrar. Perdón, la aceleración es un dato. La aceleración acabamos de encontrar. Le vamos a poner D de dato. ¿Qué me pide encontrar en la parte B? La velocidad. Entonces, esta velocidad, esa es la incógnita, y el tiempo, que es un dato también. Una de las ecuaciones donde no interviene la distancia es la número 1, velocidad es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. Este bloque, al no existir ninguna fuerza, está en reposo. Es decir, que nuestra velocidad inicial va a valer 0. B de velocidad es igual a, que es la aceleración 3,4, y esto por el tiempo de los 7 segundos que manifestaba. B de velocidad es igual 3,4 por 7, 23,8, la unidad metros sobre segundos. Encontrada la parte B, ya. Y la parte C, este espacio mismo nos alcanza. En la parte C me pide la distancia. Pues nuevamente pongo los parámetros: distancia, aceleración, velocidad y tiempo. ¿Qué es lo que me pide que encontremos? La distancia. Entonces aquí le pongo la incógnita. Y aquí, la aceleración tenemos. La velocidad tenemos. El tiempo también tenemos de 7 segundos. Todo tengo de aquí. Así es que usted va a elegir uno de los parámetros que no intervenga. Por ejemplo, no hago intervenir a la aceleración. No. La velocidad va a quedar como dato y el tiempo también como dato. Una de las fórmulas donde no interviene la aceleración es la número 2, que es D de distancia es igual, paréntesis, velocidad inicial más la velocidad final sobre 2, y esto multiplicado por el tiempo. En este caso decíamos que la velocidad inicial vale 0. Parte del reposo. B de velocidad, perdón, D de distancia es igual a la velocidad sobre 2, y esto multiplicado por el tiempo. D de distancia es igual. ¿Cuánto vale la velocidad? 23,8
sobre 2. Y esto multiplicado por el tiempo que eran los 7 segundos. 23,8 por 7. Y eso dividido para 2 me queda 83,3. Como es una distancia, está en el sistema internacional. Subrayemos la respuesta. Ahí está. Entonces, está calculado la aceleración que vale 3,4 metros sobre segundos cuadrados. La velocidad con un tiempo de 7 segundos, ahí está. Y la distancia, igual ahí está. De la bondad de hacer las capturas, ¿no? Tal vez aquí lo que podría yo agregar es lo siguiente. Para un movimiento rectilíneo uniformemente variado, hay estas ecuaciones que ocupé. Ecuaciones de un movimiento rectilíneo uniformemente variado. El número, vamos a poner aquí la ecuación y el parámetro que no interviene. Parámetro que no interviene. Ya. Una vez teniendo el cuadro respectivo, la primera ecuación va a ser v de velocidad es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. No interviene la distancia. Es la que ocupamos aquí, vean. No interviene la distancia, velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. Una segunda fórmula, d de distancia es igual a la velocidad final más la velocidad inicial sobre 2. Y esto multiplicado por el tiempo. ¿Qué parámetro no interviene aquí? La aceleración. Lo que hicimos en la parte C. Distancia, aceleración, velocidad, tiempo. La aceleración no le consideramos. La ecuación número 3. D de distancia va a ser igual velocidad inicial por tiempo se quedó medio trabado esto. Y a d de distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esta es una fórmula donde no interviene la velocidad. Y la número 4, 2AD es igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. Y no interviene acá el tiempo. Entonces yo fui cogiendo, por ejemplo, los parámetros en la primera parte, distancia, aceleración, velocidad, tiempo, distancia, aceleración, velocidad, tiempo. No conocíamos la distancia para ocupar esta primera fórmula. D de distancia es igual a la velocidad final más la velocidad inicial sobre 2 y eso multiplicado por el tiempo. Esta fórmula ocupamos aquí. Y la primera en la opción B. Creo que con eso ya.
Me regreso a nuestro módulo para ejercicio número 3. Un cuerpo de 250 newtons se desplaza por un plano inclinado que forma un ángulo de 32 grados con respecto a la horizontal. Si el coeficiente de rozamiento es 0,18, calcula el valor de la fuerza F paralela al plano que se debe aplicar al cuerpo para que se mueva con velocidad constante. Entonces, esta parte de aquí, si me dice que es velocidad constante, hablamos de un movimiento rectilíneo uniforme. Esa es la característica de un movimiento rectilíneo uniforme. La velocidad tiene que ser constante. Ya. ¿Qué datos nomás tenemos? El peso, que es igual a mg, y eso vale 250 newtons. El ángulo, 32 grados. El coeficiente de rozamiento, 0,18. La gravedad, un dato implícito, 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Y nos manifiesta que la velocidad es constante. Incógnitas, nos pide calcular la fuerza cuando va hacia arriba y la fuerza cuando va hacia abajo. Esquema. Aquí tenemos el gráfico, asimismo me tiene que dar el plano inclinado hacia acá. F de fuerza. En el mismo sentido, entonces, esta fuerza F está direccionada hacia arriba o hacia la derecha, si es que le ponemos más en posición, está un poco inclinado. Y obviamente que va a haber una fuerza de resistencia, ¿no? La fuerza de fricción hacia el lado izquierdo. La normal hacia arriba, el peso hacia abajo. Este es el peso. Pero el valor de este peso debemos descomponer en sus factores primos. Primero, con respecto al eje X, este representa mgx. Luego, con respecto al eje Y, mgy. Entonces, este peso de la masa por la gravedad tiene dos componentes, componente en Y y componente en X. Con eso está listo nuestro diagrama de cuerpo libre. Pasaríamos ya a la solución. Primerito, para las ecuaciones de las componentes, entonces habla de que es mg x, y eso es igual a mg por el seno de 32 grados. Cuando tenga que encontrar la componente en x es el seno de 32, el seno de teta. En vez de mg, se reemplazaría los 250 newtons. Acá arriba tenemos en el dato, mg vale 250 newtons. Y eso multiplicado por el seno de 32 me da 132,5 y la unidad newton. Para la componente en Y, mgy, acuérdese que mg vale 250 y esto multiplicado por el coseno de 32, 212,01 newtons. Ahora sí, condiciones del movimiento para el equilibrio. Sumatoria de fuerzas en el eje X. Si nosotros hablamos de que este representaría el eje X, entonces está yendo hacia arriba, es un valor positivo. Ya. Entonces, la sumatoria de fuerzas decíamos en el eje X, como sí tiene movimiento hacia arriba, igualamos a la masa por aceleración. Pero si la velocidad es constante, eso me dijo al final del problema, creo que le subrayamos velocidad constante, además de ya saber que es un movimiento rectilíneo uniforme, la aceleración va a valer cero. Entonces, si la aceleración vale cero, cualquier valor de la masa por cero me va a seguir dando cero.
Me queda únicamente que sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a 0. ¿Qué fuerzas intervienen en el eje X? Primerito hacia arriba la fuerza F, menos la fuerza de rozamiento y menos la componente en X. Ya, entonces tenemos la fuerza, tenemos el mgx y menos la fuerza de rozamiento, ¿no? Las tres fuerzas que intervienen, la fuerza mgx y hacia la izquierda la fuerza de rozamiento. Reemplazamos lo que tenemos, F de fuerza, no sabemos, es lo que quiere encontrar, menos mgx, habíamos calculado recién 132,5, menos, en vez de la fuerza de rozamiento, acuérdense en que la fuerza de rozamiento tengo que estar cada rato cogiendo aquí la aplicación del puntero. Ya. Decía que esta fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de rozamiento multiplicado por la normal. Y eso reemplazamos aquí. Fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de rozamiento por la normal es igual a 0. ¿Qué se ha reemplazado aquí? El valor de mgx que calculamos recién, 132,5. F menos 132,5 menos el coeficiente de rozamiento 0,18 multiplicado por n es igual a 0. Obtenemos una primera ecuación. Sumatoria de fuerzas ahora en el eje Y. Si igual decimos que este plano es inclinado, no se va a caer. Hablamos de que la sumatoria de fuerzas en el eje Y van a valer 0. ¿Qué fuerzas intervienen en el eje Y? Primerito, la normal positiva hacia arriba menos mgx. Este era después. Ahí estamos. Ya. Entonces decía que la normal es la fuerza que está hacia arriba menos mgy es igual a 0. La normal menos mgy, recién calculamos arribita, 212,01 Newton igual a 0. Despejando, n es igual a, como está con signo negativo en el primer miembro, pasa con signo positivo en el segundo miembro, 212,01 newtons. Ya tenemos esta normal. Con esta normal vamos a reemplazar este n en la primera ecuación, en la de acá arribita. La fuerza se mantiene menos 132,5 menos 0,18 y la normal 212,01, igual a 0. La fuerza menos 132,5 menos 0,18 por 212,01 me da 38,16. Este 132,5 pasará al segundo miembro con signo positivo. Este 38,16 pasará al segundo miembro también con signo positivo. Entonces las dos cantidades se van a sumar y de eso me da 170,66 newtons. Esta sí representa lo que nos pedía, ¿no? La fuerza hacia arriba. Ahora, la fuerza hacia abajo, la parte B. La fuerza, en vez de lo que estaba para arriba, ahora le pone hacia abajo. Dibuja el diagrama de cuerpo libre, pero mire lo que pasó. Lo que antes teníamos la fuerza hacia arriba, ahora la fuerza tenemos hacia abajo. Esta de aquí. La fuerza de rozamiento en el otro sentido, de color lila. La normal hacia arriba y el mg, el peso hacia abajo. Pero como tiene un ángulo de inclinación, tiene sus componentes. Componente en X de mgx y componente en Y, mgy. Con esas fuerzas empecemos. Sumatoria de fuerzas de X es igual a 0, pero como sabíamos que la velocidad es constante, no hay aceleración, todo este término se va a eliminar. Todo esto se haría 0. Sumatoria de fuerzas es igual a 0. ¿Qué fuerzas intervienen en el eje X?
Ya, aquí está con los signos cambiados por lo siguiente. Primerito, esta fuerza está, como decir, hacia arriba. O si yo le pongo en forma horizontal, esta estaría para la derecha. Esta fuerza, aquí sí te voy a ponerle, fuerza de rozamiento. Ya, estas dos fuerzas son negativas porque están, como decir, hacia abajo, menos F mayúscula y menos la componente en X, mgx. Si yo multiplico igual a 0, no, le multiplico por menos 1, mire lo que pasa. Primerito, la fuerza que fue negativa, menos por menos me da más, positivo. El mgx que era negativo, positivo. Y la fuerza de rozamiento que era positivo, ahora es negativo, es igual a 0. Para seguir manteniendo, ¿no? Que hacia arriba o hacia la derecha son positivos y hacia abajo o hacia la izquierda son negativos. La fuerza más mgx se calculó 132,5 menos, ya sabemos que la fuerza de fricción es nu por la normal es igual a 0. F es igual a 132,5 menos nu sub c 0,18 y por la normal 212,01 es igual a 0. F de fuerza es igual a 132,5 multiplicado 0,18 por 212,01, 38,16. Despejando, aunque aquí casi estaría lo mismo, se ha repetido estos dos pasos, ¿no? F más 132,5 menos 38,5. O sea, este estaría de más. Despejemos entonces, fuerza es igual o fuerza menos 38,16 y más 132,5 me da 94,34. Despejando, la fuerza es igual a 94,34 newtons. La fuerza, ¿no? Que nos pedía, pero ahora en qué condiciones, si si el bloque se movía hacia abajo. Y el cuarto y último problema, tenemos lo siguiente. En la siguiente figura, los bloques A y B tienen masas de 50 y 70 kilogramos respectivamente. Calcular la tensión de la cuerda y la aceleración de cada bloque cuando, literal A, no existe rozamiento y literal B, el coeficiente de rozamiento entre el cuerpo y el plano es de 0,25. Datos. Entonces aquí tenemos dos tipos de masa, ¿no? Me dice A valdría 50 y B valdría 70. Vamos a ponerle aquí. Esta masa es de 50 y esta masa es de 70. Masa de A, 50 kilogramos. Masa de B, 70 kilogramos. La gravedad, 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, incógnitas. Primerito pide la tensión y la aceleración, pero en dos partes. La parte A no hay rozamiento y la parte B cuando sí hay rozamiento y nos da el coeficiente de 0,25. Realizamos los respectivos diagramas de cuerpo libre. Vamos a hacer en el bloque A primero. Ahí tendríamos los dos ejes de GX, de GY y el bloque. Entonces, la tensión aquí va a tener una tensión hacia abajo. Es lo que se ha puesto aquí. Ya. Entonces, la tensión. La normal hacia arriba y el peso mg hacia abajo. Eso corresponde al bloque A, diagrama de cuerpo libre del bloque A. El diagrama de cuerpo libre del bloque B, este de aquí que está tendido, entonces asimismo, este bloque, ¿por qué la tensión fue en este sentido? Se sobreentiende que este va a ir hacia abajo, porque 70 es mayor que 50, entonces este va a bajar.
Ese va a ser el sentido de rotación. Entonces, lo mismo habría una tensión hacia arriba, estaría aquí, y el peso hacia abajo. M, la masa de B por la gravedad. Teniendo ya los dos diagramas de cuerpo libre, primero, para las condiciones del movimiento en equilibrio, para el cuerpo A, sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a masa de A por aceleración. ¿Por qué? Porque hablamos de que este peso es mayor, entonces este bloque va a moverse para acá. Va a moverse hacia el lado derecho y por eso lo estamos igualando a masa por aceleración. ¿Qué fuerzas tenemos en el eje X? Entonces, la única fuerza es la tensión. Nada más. La tensión es igual a la masa de A, que vale 50, multiplicado por la aceleración. Ecuación 1. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, porque ahí no hay movimiento. En el eje Y estamos hablando del bloque A. Al ser una superficie horizontal no se cae todavía. O sea, supongamos que llegó hasta casi el filo. Sumatoria de fuerza en Y es igual a 0. ¿Qué fuerzas intervienen en Y? La normal menos el peso en la masa de A por la gravedad, la normal menos el peso que vale 50 y por la gravedad 9,8. N de normal es igual a 490 newtons. Entonces, esta es una parte que nos sirve para poder nosotros continuar. Vamos ahora a analizar en el cuerpo B. En el cuerpo B, sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a masa por aceleración. ¿Por qué? Porque si hablamos respecto a este bloque, decíamos que este sí tiene movimiento, va a bajar, puesto que es mayor la masa con respecto al bloque B. La sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, la masa de B por la gravedad menos la tensión es igual a 70, que vale la masa de B multiplicado por A. Reemplazamos la masa de B vale 70 por la gravedad 9,8 menos la tensión es igual a 70A. 90 por 9,8, 686 menos la tensión es igual a 70A y le ponemos como ecuación número 2. Voy a reemplazar 1 en 2. La ecuación 1 sabemos que la tensión es 50A y eso es lo que vamos a reemplazar. 1 en 2. 686 se mantiene menos T, pero T vale 50A y es lo que estamos haciendo el reemplazo. Es igual a 70A. 686 es igual a 70A. El 50A, que es negativo, pasaría con signo positivo. 686 es igual a 7 más 5, 12, 120A. Aceleración es igual a 686 y el 120 que está multiplicando pasa a dividir. Realiza la operación. Aceleración es igual a 5,72 metros sobre segundos al cuadrado. Esa es la unidad de aceleración. Ya hemos calculado la aceleración, creo que falta la tensión en la primera instancia, ¿no? Entonces la aceleración ya tenemos. Esta sería respuesta ya. Y ahora, para calcular la tensión, reemplazo A en 1, T es igual a 50A, T es igual a 50, por A que vale 5,72. La tensión vale 286 newtons. Y ahora, en la parte B, realizando el diagrama de cuerpo libre. Primero en el bloque A. Entonces, en el bloque A tenemos esas fuerzas, ¿no? La tensión en el eje X, la tensión positiva, la fuerza de rozamiento negativa, la normal hacia arriba en el eje Y hacia abajo es la masa de A multiplicado por la gravedad. Por las condiciones para el cuerpo A, sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por aceleración. La sumatoria de fuerzas en X, ¿qué tenemos? La tensión menos la fuerza de rozamiento es igual la masa de que vale 50 por A. La fuerza de fricción es N por N. T
menos 0,25 por la normal, que vale 490. Aquí está, ¿no?, el valor calculado de la normal, 490. Y eso es igual a 50A. La tensión menos nu sub C 0,25, 490 y 50A. Tensión es igual, 50A menos por más me da menos, cambia de signo, más 0,25 multiplicado por 490, 122,5. Y a eso asimismo tenemos dos variables de ecuación número 3. Voy a reemplazar 3 en 2. 686 menos T es igual a 70A. 686 menos T, que vale 50A más 122,5, ese T que tenemos aquí en 3, es igual a 70A. 686 menos por más menos 50A menos por más menos 122,5 es igual a 70A. Operando entre 686 menos 122,5, 563,5 es igual. Este 50 pasaría con signo positivo. 50 más 70, 120A. Despejando A es igual a 563,5 dividido para 120, 4,7 metros sobre segundos al cuadrado. Le salió feo. Ahí creo. Mejor con el marcador. Ya. Ahí está el cálculo de la aceleración. Y nos falta la tensión, pues reemplazamos A en 3. T es igual a 50 por 4,7, que es la aceleración, más 122,5. 50 por 4,7, 235, más 122,5. Tensión, la suma de esas dos cantidades, 357,5 newtons. Listo. Aquí tenemos unos ejercicios que puede practicarse, tal parecido como en el primer caso, con un plano inclinado, o perdón, primero con una inclinación, con un plano inclinado. Usted puede ahí resolver y ver qué es lo que pasa con las respuestas. Ya, hasta ahí sería el tema. Pedirles de la manera más comedida que si es que hay personas que todavía no han completado la autoevaluación 1, la 2 o la 3 y la formativa 1, que se encuentra en la semana 4, por favor tienen que hacerlo en el transcurso de esta semana. Yo ya quiero sacar notas, espero de los 27 ya no tener muchas novedades y que ustedes estén con sus calificaciones, con sus notas, vayamos haciendo las cosas a tiempo. Muchísimas gracias, se cuidan y pues mil disculpas, reitero, porque no se ha grabado el video, tuvimos que hacerlo de esta manera, pero es exactamente como dimos la clase, la segunda parte. Gracias.